Capítulo 411. Por fin podía ver a un devorador de metales vivo con mi vista sistémica. Sus secretos me serían revelados, y docenas de mis hijas lo observaban con impaciencia y curiosidad. La mayoría de ellos eran soldados que estaban allí para protegerme a mí y a la colmena, o investigadores y médicos que fueron llamados para tomar notas y examinar al devorador de metales conmigo. Sin pompa, los soldados que cargaban a la criatura abrieron el saco de tela que se retorcía y dejaron salir a la bestia. De todas formas, no tenía a dónde correr. Estábamos en una espaciosa celda de detención, rodeada de abejas armadas. El devorador de metales vivo parecía de alguna manera incluso más feo que el muerto, probablemente debido a sus cortas extremidades que se agitaban, pero no fue eso lo que más me sorprendió. Larva de escarabajo. Salud. 14/26. Resistencia. 8/25. Especie. Escarabajo barrenador de montaña moteado. Los destructivos y peligrosos devoradores de metal eran solo larvas de escarabajo. Ni siquiera escarabajos adultos, larvas. Esto me pareció un poco patético. Pero los genes de la criatura eran todo lo contrario a patéticos. Había varias mejoras de estadísticas y cosas que esperaba, como camuflaje 10º y olor débil 9º. La larva tenía 70 de inteligencia gracias a inteligencia mejorada 7º. 70 inteligencia. Estas criaturas eran casi tan inteligentes como las abejas y los humanos. Quizás al nivel de un perro o un gorila, sin embargo, aunque indagué en la cabeza de la larva, no pude oír nada de sus pensamientos, salvo un ruido blanco. Además de las cosas familiares, había toda una lista de genes que me hicieron levantar las cejas. Saliva ácida V, omnívoro absoluto, ocultación empática 3º, instinto destructivo, instinto guiado. No tenía ni idea de qué hacían la mitad. La otra mitad parecían genes poderosos con muchos requisitos, y comprar uno como yo costaría un dineral. Alguien debe haber dedicado mucho esfuerzo a estas criaturas. ¿Entiendes algo, padre?, preguntó Tabletina, acercándose a mí en silencio. La larva intentó alejarse de las abejas, pero los soldados la rodearon. Al darse cuenta de que no tenía a dónde correr, se enroscó, como si intentara hacerse más pequeña. Mis niñas la observaban con atención, esperando que la larva atacara en cualquier momento. Después de todo, ni siquiera estaba atada. En cambio, todos vimos cómo la piel de la larva empezó a cambiar de color con una velocidad y precisión increíbles. En un abrir y cerrar de ojos, parecía casi como si estuviera mirando el suelo vacío. La ilusión solo se rompió por unos cortes abiertos en la piel de la criatura, además de otros restos de suciedad. ¡Guau! ¡Qué gran demostración de lo que puede hacer un camuflaje de alto nivel!, exclamé, girándome hacia Tabletina. Casi me da pena no haber evolucionado en esta dirección. Es imposible que tú o alguien más encuentre una forma de imitar esto pronto, ¿eh? Ella asintió, pero sonrió. Sí, padre. Ningún artista puede pintar camuflaje tan rápido. Sin embargo, me alegra que nuestras teorías hayan resultado correctas. Y la criatura casi no huele cuando no se pudre. Podría esconderse de nuestros exploradores y tripulantes de mechas con facilidad. Negué con la cabeza. No, esto no es suficiente. No para los mechas. Incluso aquí. Me giré hacia la larva y me detuve. No estaba allí. No, claro que sí, pero tardé al menos 12 segundos en localizar a uno de sus heridos, que parecía flotar en el aire. Tras volver a enfocar la vista, el resto de la larva volvió a ser visible. Solté un suspiro. Esto era más que un simple camuflaje. Antes de apartar la vista, no tuve problemas para encontrarla gracias a los cortes sangrientos. La larva era demasiado silenciosa comparada con todas las abejas como para buscarla por el sonido. A mi alrededor, las demás abejas parecían no tener problemas como los míos, probablemente porque ninguna apartaba la mirada. Incluso Tabletina tenía la mirada fija en ella en todo momento. Todos estaban demasiado tensos o demasiado curiosos. Chicas. Di una palmada. Necesito voluntarias para probar algo. Las conseguí de inmediato, por supuesto. La desconcertada Tabletina tuvo que asegurarse de que la mayoría de las abejas presentes aún vigilaran diligentemente la larva. Hice que los voluntarios miraran a la larva, luego a otro lado y luego de nuevo a la larva. Tras varios turnos así, con diferentes iteraciones de personas observando, tuve una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo. Y no solo yo. Algo dificulta enfocar la vista en la larva, incluso sabiendo que está aquí.
Cuando alguien ya la está observando, es inmune a esto, pero en cuanto aparta la mirada y vuelve a mirarla, tiene que volver a encontrarla con la mirada, resumió Tabletina con evidente entusiasmo. Sonreía y gesticulaba con el bisturí en el aire. ¿Podría ser esto resultado de su avanzado camuflaje? El estudio de estos patrones podría ayudar a mejorar aún más nuestros propios trajes de camuflaje si así fuera. Negué con la cabeza. No. Pero creo que ahora sé la respuesta. Ocultamiento empático. Tenía que ser eso. Aunque el nombre del gen podía significar algo diferente, estaba casi seguro de que permitía a los devoradores de metal ocultarse mejor. El efecto, a juzgar por su nombre, probablemente era telepático. Que otras criaturas usaran algunos de estos genes mágicos ya me resultaba inquietante. Las cosas fueron peores porque no sabía qué estaban haciendo sus otros dos genes. Instinto destructivo e instinto guiado. Sin embargo, ahora que sabía cómo se escondían las larvas, tenía al menos una idea de cómo podían atraparlas, lo que inmediatamente expliqué a las abejas presentes. Y podemos probar esta idea ahora mismo. Añadí sonriendo. Liberen a este devorador de metales en algún lugar y atrápenlo siguiendo mis instrucciones. Una abeja jadeó. Padre, ¿pero qué pasa si no podemos? Preguntó con tristeza. Este devorador de metales aún puede ser peligroso. Me reí entre dientes. Oh, no te preocupes. Seguro que tenemos cientos más como ellos justo debajo de nuestros pies. Capítulo 412. Porque con lo sigilosos que eran los devoradores de metal, no era de extrañar que burlaran fácilmente todas las patrullas fronterizas. Incluso podían viajar bajo tierra. Me di cuenta de que lo único que les impedía expandirse demasiado era su velocidad terrestre. Lo vi claramente cuando el devorador de metales liberado en un claro del bosque comenzó a alejarse lentamente de mí y del pequeño equipo que vino a observar y probar mi nuevo método de búsqueda. Si quisiera, podría alcanzar al devorador de metales a paso tranquilo. Y no era solo por sus heridas o su agotamiento. Simplemente tenía muy poca agilidad. Esto me hizo preguntarme cuánto duraba el ciclo de vida del escarabajo barrenador de montaña moteado y cuán peligrosos eran los escarabajos adultos en comparación con las larvas. Con lo radicales que podían ser las metamorfosis de los insectos, era imposible saberlo. Sin embargo, yo sospechaba que los comedores de metales utilizaban la etapa de escarabajo para viajar rápidamente a lo largo de largas distancias y poner huevos de los cuales eclosionarían las larvas. Mientras tanto, la larva que observamos empezó a excavar en el suelo. Sus cortas extremidades eran sorprendentemente rápidas, y la criatura usaba su saliva para ablandar el suelo antes de excavar. En menos de un minuto, solo su corta cola era visible sobre el suelo. Como no aparté la vista de la larva en todo este tiempo, no tuve problemas para verla. Las demás abejas presentes tampoco. Esas abejas estaban formadas por mis guardaespaldas, un par de médicos, no Tabletina, porque ella dijo a regañadientes que tenía otros deberes que atender, y un escuadrón de comandos Beowulf liderado por Beowulf Mutzlock. El equipo de Mutzlock no era un equipo cualquiera. Eran instructores certificados, lo que significaba que iban a enseñar a otros futuros comandos, y no solo en la colmena Supremo, sino también en las subcolmenas, cómo ser un comando. Más importante aún, también eran Beowulfs con telepatía V cada uno, porque eran más antiguos que telepatía décimo en Beowulfs. Todas las chicas de Mutzlock tenían amplia experiencia en el campo, e incluso ahora era visible. Mantenían la vista fija en el devorador de metales mientras sus antenas movían, captando incluso los rastros más débiles en el viento. Esta zona del imperio de las abejas se encontraba en lo profundo de nuestras fronteras y era muy segura. Incluso los dragones salvajes se mantenían alejados de este lugar la mayor parte del tiempo, porque los escuadrones de ataque de las abejas asaltaban los nidos de dragones peligrosos para ellas y los atacaban mientras dormían. Aún así, Mutzlock y su equipo actuaron como si pudieran ser atacados en cualquier momento. Igual que mis guardaespaldas. Así que mi siguiente pedido fue en contra de sus instintos. Aparten la vista de la larva, chicas, ordené. Que se esconda bien. Vosotros también, destructor. Vosotros no, médicos. Con visible reticencia, Mutzlock se dio la vuelta. Sus comandos la siguieron. Destructor se mostró aún más reticente, pero quizá al ver que alguien más observaba a la larva, también miró a un lado. Sus subordinados fueron los últimos en hacer lo mismo. Pronto, la larva se ocultó por completo bajo tierra. Sonreí y aplaudí.
Ahora lo buscarás. Pero no con las antenas ni con los ojos. Ni siquiera con los oídos, aunque probablemente sea posible detectar a los devoradores de metales por las vibraciones de sus madrigueras. Tarareé pensativo. No, tienen pensamientos distintos. Ya te los describí de camino hacia aquí. Mutzlook asintió e hizo un gesto vago cerca de su cabeza. La miré con el ceño ligeramente fruncido por la confusión. Lo dijiste, padre. Pensamientos que son como un zumbido silencioso. Son fáciles de oír, pero si no lo supiera, pensaría que son algo estúpido y sin importancia. Asentí. El ruido blanco que sentí la primera vez que intenté adentrarme en los pensamientos de la criatura no se detuvo ni cambió. Incluso intenté tocar al devorador de metales para escudriñar sus pensamientos más profundos, pero solo lo acentuó. Cualquiera que haya sido la razón, todas las demás abejas presentes lo oyeron de la misma manera. Normalmente, era casi imposible localizar a una criatura basándose únicamente en sus pensamientos. No eran audibles como sonidos. Simplemente estaban ahí. Sin embargo, Mutzlook y sus chicas solo podían oír pensamientos a una distancia de hasta 10 metros. Esto significaba que podían triangular la posición de la criatura usando el limitado alcance de sus pensamientos. Formen un triángulo. Ordené, agitando las manos. Asegúrense de que el zumbido mental que escuchan esté en el centro de la formación. Las abejas se movieron con rapidez. Comprendieron mi idea enseguida, aunque era muy nueva para ellas. Mis niñas eran así de inteligentes. Pronto, los comandos de Mutzlook se dispersaron por la zona, intentando oír el zumbido de otros devoradores de metal. Pero 3 abejas, una de ellas la propia Mutzlook, se quedaron a solo unos metros de la madriguera de la larva. Mientras la larva viajaba bajo tierra, estas 3 abejas caminaban lentamente sobre el suelo, manteniéndola constantemente al alcance de su audición mental. La visión era extraña, pero me trajo una sonrisa a la cara. Buen trabajo, chicas. Es una gran victoria para nosotras. Ya me doy cuenta de que el zumbido mental es algo que estas criaturas comparten. Pueden ocultar su presencia, pero apuesto a que es su ocultamiento empático lo que hace que los pensamientos de los devoradores de metales suenen tan distintos. Encontrarán al resto fácilmente con telepatía. Luego, simplemente desentiérrenlos. Son débiles y lentos. ¿Eso significa que podemos desenterrarlo? Preguntó Mutzlook, señalando el suelo. Padre, ¿ya estás tan seguro de que todos los devoradores de metales tienen estos pensamientos extraños? Me preguntó Destructor frunciendo el ceño. Esto no es ser precavido. ¿Y si te equivocas? Es decir, no quería. Negué con la cabeza y mi sonrisa desapareció. Sí. Lo sé, Destructor, dije con absoluta certeza. Al menos, las larvas. Destructor parpadeó, pero luego asintió. Me creyó incluso sin hacer preguntas adicionales, así que se lo dije de todos modos. Mientras buscábamos el escondite de la larva, busqué pensamientos sobre criaturas dentro de mi rango telepático. Y lo que encontré allí. Capítulo 413. Mientras buscábamos el escondite de la larva, busqué pensamientos de criaturas dentro de mi rango telepático. Y lo que encontré fueron docenas de sonidos mentales como los de esta larva. Docenas de devoradores de metales, y eso a solo 1 kilómetro. No podía distinguir de dónde venían, claro. Sospechaba que estaban a demasiada profundidad para que alguien sin telepatía décimo los encontrara. Pero, de todas formas, su alcance era demasiado amplio para una triangulación conveniente. Los ojos del destructor se abrieron con alarma. ¿Los intrusos ya han infectado tan profundamente al imperio? Después de todo el esfuerzo de mis hermanas luchando en las fronteras. Despreciable, dijo otro guardaespaldas con disgusto. Un sentimiento similar se reflejaba en los rostros de todo el escuadrón. Asentí. Esto era realmente alarmante y ofensivo. Era como abrir una bolsa de lana para tejer que heredaste de tu querida abuela, solo para descubrir que estaba infestada de polillas. No solo repugnante sino también insultante. Los desenterraremos a todos, hijas mías, prometí, golpeándome el pecho con el puño. Empezando por este. Mutzlook, sácalo. Sí, padre. Mutzlook y su escuadrón sacaron inmediatamente sus palas de hierro para acampar de sus cinturones. Las palas formaban parte del uniforme estándar de comando. Eran indispensables para construir un campamento seguro y estable. Los comandos las usaron con rapidez y destreza.
Aunque las palas de campamento eran pequeñas, en cuestión de minutos, la docena de abejas cavaron un hoyo de 1 metro de profundidad. El devorador de metales se retorcía en su interior. Soltó un chillido patético al darse cuenta de que no había escapatoria de las abejas. No la maten. Advertí antes de que los comandos pudieran usar las palas como armas. Metámosla en una bolsa. Quiero usarla como ejemplo para quienes luchen contra ellas más adelante. Será mucho más fácil mostrarles a otras abejas su firma mental que explicársela. Entendido, dijo Mudgelock, guardando la pala. Cuerda, aquí. Y saca al devorador de metales. Uno de sus subordinados sacó un largo rollo de cuerda de su cinturón, y el grupo sacó de la cuerda al devorador de metales que se retorcía. Juntos, actuando con la sincronía que les otorgaba su gran experiencia trabajando juntos, ataron a la criatura hasta que ni siquiera pudo babear ácido sobre nadie ni sobre sus cuerdas. Finalmente, Mudgelock le pisó la cabeza, mientras el resto de su equipo se reunía como si posaran para una foto y me miraban fijamente, esperando órdenes. Sonreí y aplaudí. Perfecto. Excelente trabajo. Es hora de volver a la Colmena Supremo y limpiar nuestra tierra. Al regresar a la Colmena Supremo, llamé inmediatamente a Bloodero y a Indeciso y comenzamos a trazar los planes para la búsqueda. Aunque el número de comandos disponibles era limitado, las predicciones de Indeciso dieron al menos una idea de dónde buscar a los devoradores de metal. Bloodero y yo planificamos que nuestros comandos de última generación, que eran más numerosos entre las fuerzas disponibles, exploraran primero estas áreas en busca de las señales. No podían triangularlas bien, pero podían marcar los puntos para los buscadores con telepatía V. Y aquí es donde podemos usar B-Marines en lugar de comandos. Además, tenemos más disponibles. Hay algunas reservas que podemos traer de las fronteras, dije, muy satisfecho conmigo mismo y con el resultado. Los B-Marines tienen telepatía V, y como no pueden buscar a los devoradores de metal por el olfato, no necesitan otros genes que tienen los B-Hounds. Además, aunque los B-Marines son en su mayoría guerreros, todos pasan por el curso básico de entrenamiento de comando. Sí, encajarán a la perfección, padre. Heroína Sangrienta asintió bruscamente. Sus ojos brillaron con furia. Un instante después, su entusiasmo se atenuó un poco. ¿Pero qué pasa con los devoradores de metal que están demasiado profundos para que los B-Marines los encuentren? Los sabuesos tendrán que coordinarse entre sí para determinar sus posiciones exactas, aunque no será fácil. Oh. Entrecerré los ojos y pensé. Héroe de sangre, hasta ahora solo hemos usado a los dodos jóvenes por su sangre, pero son animales muy obedientes gracias a la impronta de sus domadores. También son grandes y excavan muy bien con sus garras. Podemos enviarlos a excavar en la dirección aproximada de los devoradores de metal. Suponiendo que no haya nada demasiado valioso cerca que puedan destruir con esto. Bloodero parpadeó confundido. Todos. No son preciosos y hay que cuidarlos con esmero, padre. Podemos usar mechas para cavar o hacerlo a mano. Miró a Indeciso. ¿Y si un dodo tiene un accidente? Indecisa meneó la cabeza. ¿Qué? No. Los dodos están muy a salvo de los devoradores de metal. No se mencionó ningún accidente con dodos causado por devoradores de metal. Aunque, la verdad es que no busqué, probablemente debería investigar más sobre los sueños de los dodos antes de hablar con tanta seguridad. Levanté la palma de la mano para detenerla. No, no. Indeciso tiene razón, y te puedo decir por qué, héroe sangriento. Los devoradores de metal comen metal y otras cosas pequeñas. Son demasiado pequeños para ser peligrosos para los dodos, sobre todo con lo resistentes que son. Y no hay bestias grandes que puedan ser peligrosas para los dodos en todo el imperio de las abejas. Las abejas se encargaron de ello. Incluso los grandes depredadores como tejones, osos, lobos y tigres fueron ahuyentados por sus picaduras, solo para que nuestros domesticados lagartos emplumados y dragones mascotas se sintieran mejor en el imperio de las abejas. Hoy en día, estos animales ya estaban en declive debido a los insectos y las plagas que los mataban vivos. Incluso escuché historias de animales devorados por enormes nubes de mosquitos, de algunos exploradores que exploraron los confines del continente. Aunque, en mi mundo, los mosquitos a veces hacían lo mismo incluso sin haber evolucionado. Por supuesto, tampoco quedaron mosquitos vivos en el imperio de las abejas. Todos fueron exterminados con fuego. En resumen, añadí, Talmanrats dijo que serán útiles no solo por su sangre inmunizante, sino también de otras maneras.
Y creo que es hora de que esto sea cierto. Capítulo 414. Originalmente, el imperio de las abejas, considerando que algunos dodos se les daban a los humanos para mejorar su bienestar, solo tenía 20 crías. Pero cada año ponían 2 huevos, y en un año, un huevo se convertía en un dodo maduro y ovipositor. Tuvimos parejas reproductoras, y aunque sabía que la endogamia podría ser un problema eventualmente si Dalmanrats no hacía nada, por ahora no lo era. Así que, en los 2 años transcurridos desde su rescate, nuestros polluelos de dodo crecieron y dieron origen a una nueva generación adulta. El imperio de las abejas contaba ya con 40 dodos en total. Sin embargo, solo 20 estaban realmente domesticados. El resto permanecían prisioneros y no aceptaban mucho la autoridad de las abejas, a pesar de que los domadores de bestias hacían todo lo posible por dominarlos. Esos 20 dodos, los domadores de bestias que los controlan, los Behounds y los Bemarines, se han movido por órdenes mías y de Glodero. Y la purga ha comenzado. En la lista de grandes purgas compilada por la archivista Letería, su nombre estaba en la parte inferior del pergamino. Esta estaba en el lugar 17 cronológicamente y entre los 3 primeros por escala. No tan masivas como las purgas del reino de Naregan, estas fueron mucho más extensas y tenían pilas de cadáveres enemigos tan altas como casas, y ni siquiera tan grandes como las purgas de los territorios neutrales recientemente conquistados, pero también muy impresionantes. Pero esta purga fue la más destructiva. Para llegar a los devoradores de metal ocultos, los dodos excavaron a gran profundidad. La situación empeoró cuando los devoradores de metal se escondieron bajo edificios o vías férreas. Entonces, tuvimos que esperar a que se movieran primero. Afortunadamente, la mayoría de los devoradores de metal no vivían bajo tierra. Se escondían en cualquier lugar oscuro y húmedo, especialmente cerca de las madrigueras de las abejas. A veces incluso excavaban madrigueras en las colmenas. Y pusieron huevos. Durante la primera semana de esta purga masiva, mis chicas encontraron varias nidadas de huevos en las madrigueras dejadas por los devoradores de metal. Se les indicó a las abejas capataces, que protegían el interior del imperio de cualquier insecto errante, a la vez que organizaban el proceso de trabajo, algo similar a su descripción original, que estuvieran atentas a la aparición de nuevos escarabajos. Si los escarabajos heredaron la capacidad de ocultación de sus larvas, dudo que los capataces detectaran algo. Pero los sabuesos y marineros que buscaron las larvas sí pudieron. También estaba claro que la purga tardaría al menos varias semanas en completarse por completo con las fuerzas que teníamos, pero los pronósticos de un Decider ya mostraban que las posibilidades de incidentes de sabotaje en el imperio de las abejas estaban cayendo drásticamente. Yo diría que fue un éxito, si en cambio estas posibilidades no estuvieran aumentando en otros países. Después de que Hudji fue conquistado, lo peor del diluvio de Kachiki había desaparecido y Barai se comió sus pollos evolucionados. Los 3 de los 4 reinos quedaron, algo estables. El proceso de su rescate seguía en curso, por supuesto. Se construían las primeras fábricas de conservas de alimentos y se creaban las primeras líneas de distribución de alimentos y otros artículos entre los nuevos protectorados del reino de Naregan. El gran rey Farini tenía mucho que hacer, lidiando con todo esto, pero no se quejó. El hombre se tomó en serio la misión de salvar a la humanidad en su continente. También puse en marcha planes para la conquista del reino Ata, pero esos planes estaban en sus primeras etapas por ahora. Pero los oráculos que monitoreaban el futuro de los reinos del protectorado traían predicciones alarmantes. Aunque pensé que ya habíamos acabado con la mayoría de los pollos, patos y otros dragones domesticados evolucionados, los oráculos prometieron más ataques en el futuro cercano. Los sueños son sólidos en esto. No es una probabilidad, es una garantía, padre. Me dijo indecisa al traer este infieme. Casi una garantía. El futuro aún podría cambiar en algunos lugares, pero solo lo hará más sólido en otros. No he visto esos sueños con mis propios ojos, pero esto es lo que dicen mis hermanas de esos lugares remotos. ¿Pero de dónde? Creía que los humanos de los reinos del protectorado hicieron un buen trabajo extinguiendo a todas estas bestias. Indeciso, ¿qué dijeron tus hermanas al respecto? Ellas, no pueden decir mucho, porque no están aquí para ver el futuro con sus propios ojos. Mis hermanas tienen que confiar en informes ajenos y rumores humanos, sus predicciones ni siquiera son acertadas, dijo indecisa, bajando la mirada. Disculpen esta falta de precisión. Hacemos lo que podemos.
Dejé escapar un largo suspiro y le di una palmadita a Indeciso en el hombro. Oh, no te culpes, por favor. Todos ustedes de verdad hacen lo que pueden y más. Entonces, ¿solo saben que habrá múltiples ataques? Sí, padre. Lo más probable es que... Indeciso me explicó los lugares mencionados en las profecías y juntos los marcamos en un mapa extendido sobre la mesa de mi oficina usando pequeñas piedras. Este mapa era una copia más pequeña y menos detallada del que estaba en la sala del consejo, pero era lo suficientemente bueno para que yo pudiera ver el patrón. Antes, la mayoría de los ataques ocurrían en zonas pobladas donde los humanos criaban dragones como ganado, comenté al observar esto. Pero esta vez, parece que la mayoría de los ataques ocurrirán en zonas remotas cerca del desierto. Has mencionado un montón de aldeas pequeñas que ni siquiera están en el mapa, Indeciso. Como no estaban en el mapa, solo pude marcar su área general con piedras más grandes. Ahora, cuando vi esto, me di cuenta de algo. Los dragones pollo, y cualquier otro tipo de dragones evolucionados que odian a los humanos, todos han puesto huevos en la naturaleza. Los que han atacado a los humanos abiertamente eran solo una parte del grupo general. El resto se ha escondido en los bosques y llanuras para reproducirse. Y ahora una nueva generación ha crecido lo suficiente como para atacar de nuevo. ¿Qué tan rápido podrían crecer estas criaturas? Probablemente tan rápido como puntos de evolución tiene su dios. Joder. Solo un último empujón. Los protectorados deben dar un último empujón y no desmoronarse una vez más. Capítulo 415. Pero este fue probablemente el momento más difícil para que los cuatro reinos no se desmoronaran, no por las circunstancias internas, sino por la situación en la expansión oriental. Esta situación, si es que a eso se le puede llamar una guerra en curso, comenzó hace unos días, cuando la flota Bardish apareció cerca de las costas de Astern Expanse-Reach, todo según la profecía. Avisados, los equipos de jinetes de dragón, cargados con madera impregnada de aceite, volaron hacia los barcos para prenderles fuego. Según me dijeron, no fue una escaramuza rápida, sino una batalla prolongada y peligrosa. Para empezar, había más barcos bardos de lo esperado. Un centenar. Algunos eran pequeños, pero la mayoría tenían al menos dos cubiertas. Se alzaban sobre el agua como montañas enteras, para asombro de las abejas que me enviaron estos informes. Algunos barcos presentaban desgaste que indicaba que habían atravesado una fuerte tormenta. Según las profecías, debería haberlos ahogado. Pero tuvieron la suerte de salir adelante por sí solos hasta llegar a Er. Los jinetes de dragones incendiarios no se dejaron disuadir, por supuesto. Atacaron, y los marineros bardos, que no sospechaban que algunos dragones volando cerca de sus barcos pudieran ser peligrosos, lo pagaron caro. El fuego se extendió a los barcos más grandes y peligrosos y a los lugares desde donde las abejas percibían el olor a pólvora. 20 de los barcos bardos más grandes se incendiaron en varios lugares y las tripulaciones no pudieron apagar los incendios antes de que sus depósitos de pólvora explotaran. Esos barcos se hundieron tan rápido que casi nadie logró escapar de ellos en botes salvavidas o simplemente nadando. Después de esto, los jinetes de dragones fueron a incendiar los demás barcos. Su labor no terminó hasta que cayó toda la flota. Tras ellos se alzaba un puerto conquistado con una pequeña guarnición, pero de enorme valor estratégico. Mis hijas lucharon hasta el final por ello, y solo necesitaban una razón. Papá lo quiere. Sin embargo, tras el incendio de los primeros barcos, los humanos se volvieron más alerta. Se dieron cuenta de que los dragones eran los culpables y les dispararon con sus mosquetes y pistolas. Incluso les lanzaron objetos al azar para alejarlos. El espíritu de las abejas era indomable, pero no podía decirse lo mismo de sus dragones. Ni siquiera los más mansos querían acercarse a las balas silbantes, y algunos fueron alcanzados por tiradores enemigos. Aunque varios barcos más fueron incendiados y arrojados al fondo del mar, los jinetes de dragones se vieron obligados a retirarse y reagruparse. Para ser más precisos, los dragones volaron lejos de la batalla y los jinetes de dragones tuvieron que hacer algo al respecto. Por supuesto, cada minuto que los jinetes de dragones pasaban reagrupándose, la flota Bardish lo pasaba acercándose a la costa. El líder de la guarnición principal de la costa, un humano designado por el general Gresch para este puesto, también preparó algunas defensas. El puerto contaba con varias docenas de cañones, todos apuntando hacia el mar. Pero no fue suficiente para detener una flota tan grande. Por eso se necesitaban dragones en primer lugar.
Después de un tiempo, los jinetes de dragones apaciguaron a sus bestias. Entonces, el líder de la fuerza de dragones, Behemarine Stobskur, ideó un nuevo plan de acción. Para entonces, la flota se había acercado mucho al puerto, pero como los jinetes de dragón se adelantaron un poco, aún había tiempo. Los barcos bardos estaban demasiado lejos para abrir fuego contra el puerto. Decidiendo que las vidas de sus hermanas eran un pequeño precio a pagar por la seguridad de todo el imperio de las abejas, Stobskur dio una orden increíblemente arriesgada. Una parte de los jinetes de dragones hará que los dragones vuelen lo más cerca posible de la flota. Después de que las bestias comenzaban a protestar nuevamente, las abejas tomaban tantas bombas de aceite como podían de la carga de los dragones y saltaban de sus espaldas. Viajarían hacia las naves con sus propias alas. No necesitaba estar allí para saber lo peligroso que era este plan. Los humanos no podrían atacar ni siquiera ver a los objetivos, diminutos como abejas, desde esta distancia. Sin embargo, el mar en sí mismo era suficientemente peligroso para una criatura tan diminuta como una abeja. A pesar de todos los esfuerzos humanos por abatir cualquier dragón marino salvaje cerca del puerto, aún había algunos surcando el cielo. Los extraños y mortíferos peces marinos también observaban desde abajo. ¿Podrían saltar para atrapar una abeja en el aire? Pero el problema más importante era el clima. El mar tenía vientos fuertes y mucha humedad. Cada ola que chocaba contra los cascos de los barcos creaba miles de gotas de agua, cada una de las cuales podía hacer que una abeja perdiera el equilibrio en pleno vuelo y cayera al agua, muriendo. Nada de esto hizo dudar a Stobskur ni a sus subordinados. No les importaban sus posibilidades de sobrevivir, sino sus posibilidades de triunfar. Los jinetes de dragones saltaron de sus dragones mientras la flota se dirigía. No tuvieron que volar lejos, pues los barcos se dirigían hacia ellos. No tuvieron que permanecer cerca de las aguas peligrosas, pues el cielo estaba despejado de dragones ese día. Pero cuando las abejas llegaron a los barcos, las olas despiadadas las atacaron, cobrándose decenas de vidas. Pero esto no fue el final. Dentro de los barcos, las abejas pirómanas escupían fuego por la boca y lanzaban bombas de aceite, intentando provocar más fuego del que los humanos podían controlar. Pero, al mismo tiempo, eran atacadas por insectos que vivían dentro de los barcos y se alimentaban de humanos. Estas valientes chicas tuvieron que luchar en ambos frentes. Y entre incendiar más cosas y salvar sus vidas retirándose, siempre eligieron el fuego. Como resultado, de 2000 jinetes de dragones, y 180 dragones solo sobrevivieron unas lamentables 340 abejas. 30 dragones también murieron o resultaron heridos por balas. Behemarine Stobskur también murió. Pero al final otros 40 barcos humanos fueron enviados al fondo del océano. 40 barcos. Lo que significó que 40 más llegaron al puerto. Capítulo 416. 40 barcos, cada uno con capacidad para entre varios cientos y miles de personas. Los soldados a veces iban apiñados como sardinas. Los barcos se acercaron al puerto y abrieron fuego con sus cañones. Querían desembarcar sus tropas en la costa, pero los cañones del puerto respondieron al fuego. Los dragones del imperio de las abejas que aún pudieran haber permanecido cerca de las naves Bardish se retiraron aún más lejos, huyendo de los fuertes disparos de cañón y los proyectiles voladores. Por un tiempo, el destino del puerto fue incierto. Todo dependía de los humanos en ese momento, y para mi alegría, no me decepcionaron. Cuando leí esta parte del informe, casi salté de mi asiento de alivio y emoción. Leer informes como estos me hizo desear con todas mis fuerzas estar allí para ver la batalla con mis propios ojos en lugar de dar órdenes e imaginar los acontecimientos que sucedieron. Aunque los barcos Bardish tenían muchas armas y artilleros experimentados, sin duda, más experimentados que los Naregan, la gente del puerto trabajaba con un celo desesperado. Mientras tanto, tanto el pueblo Bardish como sus barcos estaban desgastados por las tormentas y los ataques de mis valientes, quizás demasiado valientes. Muchachas. Las balas de cañón del puerto hundieron 5 barcos más antes de que el resto se retirara por completo. 2 más se hundieron en el fondo del puerto durante esta retirada. Fue una victoria. Una victoria sangrienta que costó cientos de vidas humanas y muchas más de mis hijas. Pero el enemigo no se rendía aún. Al fin y al cabo, había muchas otras costas en la cuenca de la expansión oriental. Los oráculos podían predecir los movimientos más probables del pueblo bardo. Los jinetes de dragones vigilaban los movimientos de su flota.
Pero el ejército Naregan simplemente no podía viajar por los pantanos de Eastern Expanse Reach más rápido de lo que la flota Bardish podía viajar hasta un punto de desembarco decente. Encontraron una playa desprotegida donde las tropas desembarcaron. Para cuando las fuerzas de Naregan, reforzadas por 30.000 abejas provenientes de guarniciones cercanas, llegaron a este lugar para expulsar al pueblo Bardish, tuvieron tiempo de establecerse en tierra. A partir de ese momento, se desarrolló un lento tira y afloja. Los barcos bardos se detuvieron cerca de la playa para reparaciones, mientras que las tropas bardas y los soldados nareganos libraron una guerra de trincheras. Incluso con todas las pérdidas, aún quedaban suficientes soldados Bardish para hacer retroceder al ejército de Naregan a menos que hubiera más refuerzos. Pero su punto de desembarco colocó al ejército Bardish en un cuello de botella donde fuerzas menores del ejército de Naregan podrían mantenerlos en su posición al menos durante un tiempo. Pero también necesitaban refuerzos. Con el tiempo, los barcos bardos se repararían y empezarían a hostigar los fuertes costeros y los puertos con sus cañones. Por no hablar de nuestros barcos mercantes, etc. Por ello, la nueva líder del grupo de jinetes de dragones, Beemarine Vicious, solicitó más personal al líder de las guarniciones de abejas locales. Las solicitudes se evaluaron y aprobaron a nivel local en cuestión de horas, mucho más rápido que si se enviaran a la Colmena Suprema para su aprobación. Nadie pidió mi aprobación. No había tiempo para ella. Beemarine Vicious y el jefe Estela decidieron juntos que 2000 de los soldados de Estela volarán en las espaldas de los dragones de Vicious y quemarán el resto de las naves Bardish. Esta vez, atacaron de noche, cuando los humanos no estaban preparados. Esta vez, las abejas apenas sufrieron bajas, pero todas las naves restantes fueron incendiadas. Me dijeron que el incendio era tan brillante que todos podían verlo desde la orilla, incluso las tropas bardas en su campamento. Tras esto, al darse cuenta de que no tenían retirada ni ayuda, los soldados Bardish comenzaron a luchar como ratas acorraladas. El ejército Naregan apenas pudo evitar que se adentraran demasiado en la extensión oriental. Fue entonces cuando finalmente recibí todos los informes y pude evaluar la situación y dar mis propias órdenes. Comprendí de inmediato que, en esta situación, cuanto más apresuráramos a los soldados bardos varados, con más fuerza contraatacarían. Y ya se perdieron vidas más que suficientes, en ambos bandos. Pero sobre todo en el mío, considerando el valor comparable de una vida Bardish y la de mi descendencia, di la orden de mantener el bloqueo de las tropas bardas y enviar a los agentes abejas a difundir propaganda. No solo directamente con su telepatía, sino también por medios más sutiles entre la población local. A estas alturas, aunque la mayoría de los nativos de Eastern Expanse Reach todavía pensaban que los Naregan eran conquistadores y tiranos, hubo muchas personas que se volvieron leales al gran rey Farini. Algunos eran leales porque presenciaron curaciones milagrosas de la Hermandad de Sangre, otros porque creyeron en la propaganda difundida por los misioneros, porque sus cosechas no eran comidas por gorgojos bajo la protección de las abejas o porque simplemente les pagaban. Todas estas personas podrían ser utilizadas. Los soldados bardos eran mucho más propensos a creerle a alguien con quitina azul. Estos humanos leales, llevándose consigo algunos agentes, por supuesto, se acercaron a los soldados Bardish disfrazados de comerciantes y difundieron sutilmente rumores sobre lo amable que era el gran rey Farini y lo bien que se sentía estar bajo su mando. Y, por supuesto, que los dioses de esta tierra eran mucho más bondadosos que su antigua religión. Algunos se metieron en problemas por eso, pero también hubo consecuencias. Tenía el presentimiento de que, después de un mes aproximadamente alta guerra de trincheras, las tropas bardas restantes podrían rendirse en mis manos e incluso cambiar de bando. Pero esto iba a suceder en otro mes. Ahora mismo, me faltaban casi 200 dragones activos y sus jinetes, porque después de las últimas batallas, los dragones estaban tan estresados que se negaban a hacer casi nada. Eso sin contar a los muertos. Y la guerra, aunque fuese lenta, requería otras fuerzas y recursos allí. Soldados, provisiones, armas. Ninguno de los cuales podría sacrificar para proteger otros reinos. Tendrían que seguir adelante con lo que ya tenían. Capítulo 417. Las semanas siguientes fueron duras para todos. No había nada demasiado complejo en las tareas realizadas por los pueblos del Imperio de las Abejas y el Reino de Naregan, pero los últimos meses agotaron los recursos de ambos países, y eso se notaba. La cantidad de comida y materiales que me mostraba el sistema era siempre baja.
La comida no era una gran preocupación todavía, pero la necesidad de equipar y enviar más abejas rápidamente, sumada a varias guerras consecutivas, afectó gravemente las reservas de materiales. Otro factor que las afectó fue el rápido crecimiento industrial que yo había impulsado. Se devolvió en forma de muchos mechas que nos ayudaron a expandirnos aún más rápido y reunir incluso más recursos que antes, pero tomaría tiempo para que las inversiones dieran sus frutos. Al igual que tomaría tiempo purificar completamente el imperio de las abejas de los devoradores de metal, y aún más tiempo purificar otros países, los países que no estaban en su mejor momento incluso antes de que las cosas fueran de mal en peor. Cada día me despertaba pensando que, sin duda, hoy algo terrible debía ocurrir en uno de estos reinos. Un asesinato del legítimo rey, una rebelión armada, otra inundación, después de todo. Las predicciones de los oráculos decían que la posibilidad de que algo así ocurriera no siempre era cero. Pero pasó una semana, luego otra, y nada de eso pasó. Escuadrones de soldados humanos y abejas exploradoras buscaron por todas partes a los dragones evolucionados y sus huevos, y los mataron sin piedad. Los humanos, que ya conocían el peligro que estos dragones evolucionados representaban para sus países, lucharon sin preocuparse por sus vidas. Los devoradores de metal también fueron exterminados lenta pero seguramente. Tuvieron tiempo de causar varios accidentes más, la mayoría en los otros reinos, donde el alcance de las abejas era menor. El mayor de estos accidentes provocó un incendio en un gran silo de granos en la capital de Kachiki, añadiendo aún más hambre a la lista de problemas del reino. Después de este incendio, la gente de clase baja de la capital protestó, enojada porque ahora tenía aún menos posibilidades de conseguir comida. La gente salió a las calles y empezó a romper todo lo que encontraba a su alcance. Esto provocó varios incendios más, y como la ciudad estaba construida principalmente con piedra viva combustible, podría haberla destruido por completo. Esto solo se evitó gracias a la valentía de los guardias del reino, que detuvieron a la multitud enfurecida con sus propios cuerpos, así como a la rápida reacción de los agentes estacionados sobre la ciudad. En cuanto se enteraron de las protestas, ordenaron al rey de Kachiki que movilizara a su guardia personal para sofocarlas. Al mismo tiempo, difundieron la noticia de los incendios en la ciudad para que quienes no protestaban, incluida la guardia de la ciudad, pudieran ayudar a detenerlos. Gracias a esto, el daño fue mucho menor de lo que podría haber sido, pero aún así fue otro golpe fuerte. Pero con el tiempo las cosas se volvieron más fáciles para todos. Los mechas extrajeron más recursos y las nuevas manufacturas masivas los convirtieron en armaduras, armas y otros equipos para los soldados abeja en el frente. Los soldados abejas, cientos de miles de ellos construyeron nuevos fuertes y se dispersaron en los campos de nuestros aliados, vigilando la última tanda de cosechas. Al mismo tiempo, los dragones evolucionados fueron asesinados o completamente expulsados a la naturaleza. Allí, al menos, podían competir con otras bestias, tan evolucionadas como ellos, en lugar de con los humanos. El reino de Brai podía dormir tranquilo. Estaban a salvo. Jutji también. Y los tres reinos no solo contaban con nuevas tecnologías de conservación de alimentos enseñadas por las abejas, sino también con las enseñanzas de higiene y medicina que ordené difundir junto con la propaganda del culto a las abejas. Casi todos los devoradores de metal del Imperio Abeja fueron asesinados, solo para que una nueva generación los atrapara. Pero fue entonces cuando descubrimos su forma de escarabajo. Mucho menos sigilosa que la larva, pero mucho más rápida. Después de esto, enviaron soldados a buscar y combatir específicamente a los escarabajos devoradores de metal, para evitar que pusieran aún más huevos. Tal como yo esperaba, nunca se sabe con certeza, lo lograron. El sigilo era la principal ventaja de los devoradores de metal, y al perderlo perdieron la guerra contra las abejas. Causaron varios accidentes industriales importantes y más de 1000 muertes de abejas antes de eso, pero, se salvaron muchas más. El futuro parecía prometedor. Todo este trabajo apresurado no había sido en vano. Los reinos humanos se estaban recuperando, pero permanecerían bajo el yugo del reino Naregan, que a su vez estaba bajo el yugo del imperio de las abejas. Solo hubo un reino que nunca recibió nuestra ayuda. El reino Ata. Desde el momento en que tuve que elegir a quién ayudar, ya que no podía ayudarlos a todos, los excluí deliberadamente. La gente de este reino era demasiado ferviente en su religión, que era muy diferente a la del reino de Naregan. Esto dificultó mucho la conquista de este lugar con propaganda.
Pero mientras esperaba que el reino de Ata se debilitara tanto por las plagas y el hambre que su rey se rindiera al reino de Naregan por su propia voluntad, el reino Ata simplemente se desmoronó. El hambre provocó múltiples revueltas campesinas que culminaron con un ejército entero de hambrientos y enfermos, liderado por un líder bandido, que atacó al rey y robó todo lo que se interponía en su camino. Al mismo tiempo, los nobles del país luchaban entre sí por los últimos restos de comida y poder. En ese momento, probablemente había muerto una cuarta parte de la población total. Me contaron historias sobre una cantidad increíble de cadáveres, tantos que no había tiempo para enterrarlos. El canibalismo se volvió cada vez más común entre la gente hambrienta. Ninguno de los reinos que recibieron mi protección lo pasó tan mal. Entonces el rey Ata murió de una fuerte tos, y fue la última gota que colmó el vaso. En cuestión de días, todo el país se convirtió en una maraña de condados y baronías. A estas alturas, podrían haber sido fácilmente conquistados, pero ¿se les podría ayudar en algo? Capítulo 418. No, no pudieron. Me di por vencido con ellos. 3 de 4 deberían bastar. Y si el dios de la humanidad quería que hiciera un mejor trabajo, debería haberme dado más recursos. En cambio, ni siquiera pudo evitar que el imperio Bardish me atacara. ¿Qué clase de aliado es? Esas fueron mis palabras al consejo del imperio y a los dioses, si es que alguno de ellos me escuchaba en ese momento. Al final, hubo innumerables muertos, no solo en el reino Ata, sino en todos los demás. Incontables, porque no tuvimos la oportunidad de contarlos. Las estimaciones oscilaban entre varios millones y varios cientos de millones, aunque estaba casi seguro de que no había tantos humanos viviendo en este lado del continente. La estimación más honesta decía que aproximadamente una sexta parte de la población humana total murió desde que comenzó la Edad Oscura, como algunos historiadores locales comenzaron a llamarla. El reino de Kachiki fue el que más sufrió, debido a la inundación y a todo lo demás, mientras que el reino de Naregan fue el que menos sufrió. El ejército varsoviano, varado en nuestro continente, también había perdido toda voluntad de lucha. Con cada día que pasaban asediados, más y más gente se rendía y, a veces, incluso cambiaba de bando. Al principio, solo algunos fueron detenidos por sus oficiales, pero luego escuadrones enteros comenzaron a escapar hacia los campamentos de Naregan. La tasa de deserción aumentó considerablemente cuando se supo que a todos los desertores se les concedió el indulto y sus propias parcelas donde podían vivir libremente. Podía permitirme dar tierras de cultivo a diestro y siniestro. Quedaban muchas libres, y, de todos modos, era mejor cuando estaban en uso. No toda esa tierra estaba bien protegida por las abejas, pero lo estaría en la próxima cosecha. Un mes después, ya no quedaba nadie en el ejército bardo dispuesto a luchar. El asunto estaba oficialmente zanjado, y sabía que, aunque el imperio bardo quisiera lanzarnos otro ejército, no podrían reunirlo tan rápido tras perder una flota entera. Mientras tanto, los 3 reinos que salvé crecieron y prosperaron con mi ayuda, y el sistema me recompensaba con puntos por sus éxitos. Me acercaba poco a poco al nivel de desarrollo 12, y los reinos se estabilizaban poco a poco. Los fabricantes de conservas de Judji trabajaron horas extras, enlatando pescado y enviándolo en barcos a todos los reinos de Barai y Kachiki. En estos países, este pescado se consumía con un acompañamiento de insectos cocidos de la lista segura y cualquier cultivo que pudieran cultivar con la muy modesta protección que el imperio de las abejas podía brindar a sus cultivos. Para entonces, el reino de Naregan también había cosechado algo probablemente mayor que la de los demás países juntos y envió parte a sus protectorados. Esta vez, gratis. Los templos de la antigua fe en los reinos del protectorado se renovaban rápidamente en cada vez más lugares. Talmanrach y las abejas se unieron al panteón de dioses. Las órdenes de Farini y la propaganda de la gente abeja se aseguraron de ello. Las cosas también se estaban estabilizando en el imperio de las abejas. Para cuando los devoradores de metal dejaron de ser una gran preocupación, es decir, cuando más exploradores fueron entrenados y preparados para buscarlos, se construyeron muchos mechas nuevos. Esos mechas operaban día y noche, conducidos por tripulaciones rotativas de pilotos y alimentados por lagos enteros de etanol elaborado a partir de cultivos que cultivábamos para obtener su néctar y combustible. La cantidad de remolacha azucarera convertida en etanol era tan grande que podría haber alimentado a un pueblo entero. En cambio, esas calorías se invirtieron en motores y se utilizaron para alimentar a mis mechas.
Mereció totalmente la pena. Las enormes máquinas cuidaron estos campos, construyeron nuevas fábricas, extrajeron recursos y llenaron las arcas del imperio de las abejas. Las cosas estaban mejorando nuevamente. El único lugar sin esperanza era el reino Ata. Lo único que el reino Naregan podía hacer por él era aceptar a todos los refugiados que cruzaban sus fronteras. Hubo algunos condados cuyos nobles señores juraron lealtad a Farini y se convirtieron en parte del reino de Naregan, pero la mayoría de ellos todavía se negaron por diversas razones. Sabía que al final tendríamos que conquistarlos por la fuerza. Fueron la última gran fuerza que impidió que el reino de Naregan unificara la mitad de este continente. Pero antes de esto, me dirigí al Consejo del Imperio con otro asunto. Ha pasado mucho tiempo desde que las abejas y los humanos comenzaron a trabajar juntos. Aunque somos diminutos comparados con ellos, los humanos los veneramos como guardianes divinos. Creo que es un éxito. Pero no es suficiente. Seguimos separados cultural y económicamente. Siempre es imperio de las abejas esto, reino de Naregan aquello. Y lo más importante, esto significa que, siempre que necesitamos trabajar junto a los humanos, todas las órdenes deben pasar por personas adicionales. Es demasiado lento e inconveniente. Levanté el puño delante de mis perplejos, pero muy atentos oyentes. Chicas, todas tuvieron tiempo de acostumbrarse a los humanos. Son muy similares a nosotras, a ustedes, pero también muy similares. Algunas incluso aprendimos su idioma. Quedan muy pocas abejas vivas cuando el imperio de las abejas y los humanos lucharon a muerte. Miré a Ambrosia, quien frunció el ceño al recordar esta vez. Lo peor para ella y muchas otras abejas probablemente no fue que los humanos casi incendiaran la colmena suprema, sino que los dioses me secuestraran sin previo aviso, sembrando el pánico en todo el imperio. En resumen, es hora de que el reino Naregan se convierta oficialmente en parte del imperio de las abejas. Farini será su virrey, pero yo seré el verdadero líder del imperio unido ante todos. Entonces, como una fuerza unida de abejas y humanos, podremos lograr cosas aún más grandiosas. Sonreí y miré a Resiarchina, gracias a cuya gente esto fue posible. Y para que los humanos nos vean como sus iguales, usaré. Ella me devolvió la sonrisa victoriosamente y terminó mi pensamiento. El mecha clase reina, cuyo primer prototipo funcional terminó sus pruebas ayer. Capítulo 419. Originalmente, el primer mecha de clase reina iba a estar inspirado en Ambrosia. Sin embargo, cuando se me ocurrió usarlo para relaciones diplomáticas, ordené que se le prepararan diferentes decoraciones. El mecha modelado a imagen de mi esposa y emperatriz iba a ser el próximo. Así que el primer mecha era una imagen de acero y piedra. Era prácticamente igual a un mecha de clase princesa promedio, pero mucho más alto. Alcanzaba los 280 metros. Los mechas de clase princesa parecían niños comparados con el de clase reina. Tampoco tenía un pecho pronunciado, ya que fue modelado a mi imagen. En cambio, su torso era más uniforme. Esto afectó el equilibrio del mecha. En otros mechas, el pecho contenía suministros y combustible, a la vez que actuaba como contrapeso para la cola. Sin embargo, los investigadores, liderados por Engine SE, lograron mantener el volumen general del torso, incluso con una silueta diferente, por lo que la construcción no se vio afectada. Y, por supuesto, las decoraciones. Casi toda la superficie del mecha estaba cubierta de escamas azules y verdes, imitando mi armadura Forever Greatest. El pecho también tenía una imagen solar con incrustaciones de oro. Para que el parecido conmigo fuera aún más evidente, el mecha incluso tenía cara. Mientras que los mechas de clase princesa tenían una ventana abierta desde la cabina, con persianas que solían bajarse solo cuando el mecha estaba en peligro o cuando estaba apagado, este mecha tenía una cubierta metálica con una forma vagamente similar a la mía. Los ojos de esta máscara incluso tenían linternas adheridas a ellos, que las abejas en el interior podían encender para hacer que el mecha mirara. Por supuesto, esta cubierta disminuyó terriblemente la visibilidad desde el interior. La cara tenía muchas ventanas pequeñas a través de las cuales las abejas en el interior podían ver sus alrededores sin ser vistas desde el exterior, pero aún dependían de información adicional de las abejas sentadas afuera del mecha para no tropezar con algo. Además, también había decoraciones en el interior del mecha. Pequeños grabados en la piedra con imágenes comunes de mí matando enemigos, muchos buenos deseos para un buen trabajo del mecha y bendiciones para las abejas en el interior.
Este mecha era especial por dentro y por fuera, a diferencia de otros, que solo estaban decorados por fuera, mientras que por dentro se mantenían utilitarios con solo unas pocas decoraciones añadidas por los equipos que trabajaban allí. Este definitivamente no era un mecha hecho para trabajos pesados, aunque sin duda era capaz de hacerlo. Sus 4 brazos podían acoplar y usar todas las herramientas estándar de los mechas, aunque también contaban con manipuladores tipo pinza hechos a medida para sujetar objetos comunes. Y además, es aún más hermoso de lo que imaginaba. Dije, dibujando otro círculo sobre el cabello de madera y la corona de hueso colocada encima. A juzgar por el tamaño de este hueso, pertenecía a un animal grande o a un humano. Las escamas de dragón incrustadas imitaban las de mi propia corona. El equipo de Engines E, que me seguía mientras intentaba fingir que nos morían de ganas de oír lo que yo pensaba, estalló en sonrisas silenciosas. Junto a ellos, el equipo de artistas que participó en las decoraciones, 20 jóvenes artistas, todos llenos de entusiasmo juvenil y una creatividad que no provenía de orígenes trágicos, prorrumpió en vítores. Gracias, padre. Trabajamos muy duro. Sabíamos que era algo especial. Tenía que serlo. A mi lado, Ambrosia, que dejó la colmena supremo para este momento especial, también sonrió. Es especial, dijo, contemplando la obra maestra con asombro. Merece cualquier nombre que le demos. Pero creo que llamar a este mecha Ambrosia será muy confuso. Me reí entre dientes. Sí. ¿Pero qué hay de Nectus segundo? Oh, esto será totalmente real. Ah, qué nombre tan perfecto. Padre nos honró. Hermana, no te desmayes. Ah, apenas te atrapamos. Casi me desmayo al ver que una investigadora, nada menos que eso. Se desmayó de la emoción y dejó de batir las alas por un instante. Por suerte, las abejas cercanas la atraparon antes de que este hermoso día soleado se volviera trágico. Entonces. Felicidades. Se ha creado una obra de arte legendaria en tu imperio. Nectus II. Nectus II. Duplica la velocidad de integración de los humanos en el imperio de las abejas. Cultura. Más 5000. Me reí más fuerte. Bueno, esto era oficial y una sorpresa inesperada. Me dirigí a los artistas encargados de decorar este mecha. Dirigieron a cientos de otros trabajadores, por supuesto, pero estas abejas fueron las principales diseñadoras de todo. Y ellas, al menos una de ellas, tuvieron la inspiración que dio origen a esta obra. Gracias de nuevo, chicas. Sé que no lo hicieron por una recompensa, pero quiero agradecerles a todas las que hicieron este increíble trabajo de alguna manera. ¿Qué les gustaría? Ambrosia voló un poco más cerca de mí. Los vas a malcriar, quizás incluso empiecen a esperar una recompensa por su trabajo, como los humanos, me escribió telepáticamente. A pesar de sus palabras, su tono era cariñoso. Y cometiste un error al preguntar. Probablemente van a pedir. ¿Nos elogiarás un poco más, padre? Preguntó tímidamente un artista. Por favor. Dejé escapar un suspiro. Claro. Pero es una pregunta demasiado pequeña. Entonces, ¿palmaditas en la cabeza para todos? Preguntó otro artista con más audacia. Varios investigadores se encogieron casi demostrativamente, pero ninguno protestó en voz alta. Sabía que siempre fingían que no les gustaban las palmaditas en la cabeza. Esos mocosos. Sí, algo así respondió Ambrosia sonriendo aún más. Me reí y sonreí ante esto. Ustedes también recibirán esto. ¿Pero qué tal? Bueno, todos odian a los humanos, pero quieren ver con sus propios ojos cómo se inclinan ante este mecha. ¿Verme sentado en él? ¿Ser sus escoltas? Los ojos de Engines se iluminaron inmediatamente. Sí, por supuesto. Padre, ¿puedo ser el piloto principal? Los artistas estaban mucho más inseguros sobre esta idea. Sin embargo, cuanto más conversaban entre ellos, más entusiasmo mostraban. Nosotros también queremos ver lo mejor de las tierras humanas. Hemos oído que los humanos tienen su propio arte. Queremos verlo y enseñárselo a nuestras hermanas. Entonces está decidido, chicas. Excepto por una cosa, me volví hacia Ambi. ¿Estarás allí también? Capítulo 420. Ambrosia dudó visiblemente. Acababa de hacerle esta pregunta sin pensarlo 2 veces y, sinceramente, esperaba un no casi inmediato. Cuando, en cambio, Ambi empezó a pensarlo, me sorprendí y me dio curiosidad. Aunque rara vez lo hacía, esta vez escuché atentamente.
Apenas tuve que concentrarme para escuchar todos los numerosos pensamientos en la cabeza de Andy. La ceremonia se celebrará en territorio humano, ya que nadie quiere traer a tantos humanos al corazón del imperio de las abejas. Ya es bastante malo que Necti tenga que viajar toda esta distancia. Podrían pasar semanas enteras antes de que pueda regresar a casa, y si voy con él, me pasará lo mismo. Gestionar el imperio ya no será fácil para nosotros con la partida de Nectus solo. Mientras observaba y escuchaba las dudas de Ambi, se me ocurrió una idea. Volé aún más cerca de Ambi y tomé su mano, ignorando las miradas perplejas de las abejas que me rodeaban. Andy, pero si vienes conmigo, estaremos juntas todo este tiempo. Y, ya sabes, juntas, le escribí, interrumpiendo sus pensamientos. Serán como unas vacaciones donde podremos conocer lugares lejanos, probar su gastronomía y tener sexo en lugares donde nunca lo hemos hecho. Ambrosia me miró con sorpresa y asombro. Compañero. Fuera de la colmena. Eso es, HM. HM. Las emociones se reflejaron en su rostro. El asombro se transformó en una profunda reflexión, cada vez más lujuriosa. Lo que fuera que Ambrosia pasara por su cabeza en ese momento, no pude distinguirlo a pesar de intentar oírlo con todas mis fuerzas. Lo que significaba que sus pensamientos eran solo imágenes. Por su aspecto, también eran terriblemente lascivos. Y probablemente incluía la puesta de muchos huevos, pero no lo había pensado hasta ahora. ¿Puedo poner huevos en las subcolmenas que hay en el reino Naregan?, me escribió, respondiendo a la pregunta que me asaltaba a la mente. Claro, no será lo mismo que poner mis huevos en mi propia colmena. Pero todo el imperio de las abejas es nuestra colonia, así que ¿de verdad importa? Las reinas de estas subcolmenas probablemente se quejarán, pero sé cómo convencerlas de que cuiden bien de nuestras hijas. O que demuestren su inteligencia y se den cuenta de que han recibido una gran bendición. Sonreí con cariño y le di unas palmaditas en la cabeza a Ambrosia. Ah, ¿siempre piensas en tener más hijas primero, entonces vienes conmigo? Ella asintió seriamente y respondió en voz alta. Sí, Nectus. Nos complicará mucho el trabajo administrativo, pero así no dejaremos de tener hijos mientras estemos fuera. Ah, ¿y no quieres ver nada nuevo? ¿Ver lo mejor de las ciudades humanas? ¿O la naturaleza más allá del imperio de las abejas? Ambrosia arrugó la nariz. No me parece. Le besé la mejilla. Eres tan hogareña, es adorable, pero quizá te convenza de que las cosas no están tan mal fuera de la colmena supremo todavía. Esto requirió preparativos cuidadosos, por supuesto. Nectus II viajaría al lugar de la ceremonia, la capital de Naregan, primero a pie y luego en barco. Para cuando el Mecha llegue a su destino, los reyes invitados de otros protectorados también tendrán tiempo de llegar a la ciudad. Y Fabini, junto con las abejas que viven cerca de él, tendrán tiempo para prepararse para la gran ceremonia. Para pasar menos tiempo fuera de Ibe Supremo, Ambrosia y yo íbamos a viajar a la ceremonia en dragones y llegar solo un par de días antes. Esto significaba que aunque Nectus II ya había comenzado su viaje en compañía de Tamsa, que viajaría hasta la capital, Ambi y yo todavía teníamos al menos una semana para prepararnos. Yo estaba acostumbrado al viento soplando en mi cara y otras incomodidades generales de recorrer largas distancias en dragones, pero Ambi no. Con esto en mente, fui a Timstins y le di un pedido de elaboración especial. Necesito una silla de montar para un dragón. Debe ser cerrada, como una casita que se pueda atar al lomo de un dragón y proteger a la gente del viento y el frío. Quiero que Ambi esté cómoda dentro, ¿sí? Y que tenga almohadas suaves clavadas en todas las paredes. Cosas, jadeó y agitó dos manos mientras usaba las otras dos para cubrirse la boca. Ah, padre, fui tan tonto. Debería haberlo hecho antes, sí, por ti. Falta una semana para que te vayas, ¿no? Se hará. Una casa de silla de montar para el mejor y más manso dragón que tengamos, que llevará a nuestra reina madre. Espera, ¿cuál es este? Me rasqué la mejilla, pensando. Ya teníamos un montón. Algunos fueron criados por nosotros desde huevos, otros secuestrados encontrados de polluelos, y otros domesticados de adultos. Los criados en huevos solían ser los más obedientes, pero... uno de los primeros. Azote, desastre o aflicción, dije. Son unos cabrones perezosos y codiciosos, pero son muy inteligentes para ser dragones. Probablemente de los más inteligentes que tenemos. Y se han acostumbrado mucho a las abejas. Creo que cualquiera de ellos es confiable para llevar a Ambi.
Las cosas asintieron tan enérgicamente que temí por su cuello. Sí, sí, padre. Mis hermanas y yo haremos la alforja con la madera más ligera para que el dragón pueda cargarla, y pondremos dentro las almohadas más suaves. Y la haremos la alforja más bonita que haya existido. Primero que sea cómodo. La decoración es secundaria en estas circunstancias, dije. Claro, claro, padre. Las almohadas más suaves, con las plumas más suaves de los lagartos más suaves. Dejé las cosas así, hice nota mental de enviar un asistente para asegurarme de que el resultado de su trabajo fuera realmente cómodo y volví a otros preparativos. El imperio tenía que estar tan preparado para nuestra partida como Ambi y yo teníamos que estar preparados para partir. Nos esperaba una gran ceremonia vacación aventura. Fin del capítulo 420.